Buenas, un gusto saludarles. Vamos a presentar el seminario Caracterización del Movimiento Sindical Uruguayo, un acercamiento al perfil demográfico, las trayectorias militantes y el alcance de las herramientas sindicales desde el 14 Congreso del PIT-CNT. Este trabajo que realizamos junto con el Instituto Cuesta Duarte se enmarca para Facultad de Psicología, para el Grupo de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo y el Gobierno Organizacional, en un proyecto que postulamos al programa de vinculación Universidad, Sociedad y Producción, que fue posible gracias al coauspicio y cofinanciación y codiseño del Instituto Cuesta Duarte. En este programa, desde el equipo de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, nos presentamos con el compromiso de trabajo colaborativo en diseño conjunto y financiamiento conjunto con el Cuesta Duarte, y presentamos en aquel llamado, en el año 2018, que fue aprobado y que inscribe la realización del trabajo en el 14 Congreso, un proyecto que se llama Las prácticas de desarrollo de capacidades en las organizaciones sindicales en Uruguay y construcción de un observatorio de vida sindical. El programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo y Gobierno Organizacional es un equipo inter y multidisciplinario integrado por estudiantes de grado y posgrado de disciplinas como la psicología y la sociología, y venimos trabajando juntos y junto con el Instituto Cuesta Duarte y el PIT-CNT desde el 12º Congreso del PIT-CNT. En aquel momento, el equipo, con otros integrantes, pero el equipo que tiene la misma radicación en Facultad de Psicología, en el Instituto de Psicología Social, nos habíamos presentado un llamado que realizaron en conjunto el PIT-CNT con CSIC para desarrollar investigaciones de distintos tópicos y distintas áreas temáticas que definió la organización sindical. Nosotros, desde aquel momento, empezamos los estudios, los relevamientos de los perfiles sociodemográficos de los congresales, y fuimos construyendo otras preguntas, otras categorías, otros asuntos a indagar, como la producción de subjetividades, la creación de sentidos vinculados al trabajo y la militancia sindical. Ese trabajo lo reiteramos en el 13º Congreso, y en el marco de este proyecto reiteramos en el 14º Congreso. Este proyecto específico tiene uno de sus ejes en el desarrollo de las capacidades en las organizaciones sindicales. En ese sentido, queremos destacar algo que es una novedad, una innovación de este último congreso, que está vinculado con las herramientas y la forma de relevar la información que tuvimos en esta ocasión. Producto de los impactos de la pandemia, una forma de relevamiento de información que estaba vinculada a entregar a los congresales un formulario de encuesta de varias hojas que se llenaba a mano y que luego se procesaba manualmente. Por los cuidados sanitarios necesitamos reconfigurar esa metodología. Allí, luego de varias instancias de discusión, de análisis, de reflexión sobre las posibilidades del uso de herramientas tecnológicas, llegamos a concluir que podíamos implementar el uso de una herramienta tecnológica, un código QR y un link a un formulario de encuesta que le llegaba a cada congresal. Esto surgió de una manera para nosotros absolutamente innovadora, porque estábamos en las discusiones junto con el equipo del Cuesta Duarte acerca de estas posibilidades, y una tarde en esas discusiones, Claudio Barbezún, integrante del equipo, nos plantea que se estaba definiendo
a nivel de la mesa representativa el envío de las acreditaciones por WhatsApp a todos los congresales. Y bueno, Claudio muy rápidamente visualizó que si era posible enviar un formulario de encuesta para las acreditaciones, lo mismo podíamos hacer para mandar el enlace al link del formulario del relevamiento. Y bueno, así lo hicimos. El Congreso del PIT-CNT tiene 1.100 delegados aproximadamente, y de los 1.100 delegados a los que les llegó el formulario de encuesta, creo que 1.090 contestaron y devolvieron el formulario respondido y en su totalidad, lo cual nos parece que es un indicador más que auspiciante del uso y la moderación de tecnologías que se incorporan en las organizaciones sindicales. Nos parece muy importante esto porque configura al dominio de las capacidades existentes en la organización. No es poca cosa que en una organización sindical con las tradiciones históricas que desarrolla y que le dan sustento, el uso de las tecnologías, el uso de dispositivos tecnológicos no es acrítico, y eso nos parece muy bien. Además, en las organizaciones sindicales particularmente se da una discusión, una reflexión, un análisis crítico de las posibilidades de estos dispositivos. Y bueno, pasado por el filtro de ese criticismo, finalmente la organización sindical definió llevar adelante el reglamento de esa manera, y nos parece un indicador claro de desarrollo de nuevas capacidades. Nosotros entendemos que este tipo de relevamiento y este estudio son muy importantes. Creemos que para el PIT-CNT, para el Instituto Cuesta Duarte, pueden ser de mucha utilidad y servir para desarrollos futuros. Y además, ya quizás con más propiedad, decimos que en el marco de los estudios organizacionales en Uruguay, y me atrevería a decir del Río de la Plata, son muy importantes. En el marco, en este ámbito de los estudios organizacionales, hay muchos estudios, mucha reflexión sobre organizaciones de diversa índole, de diversas características, pero no son tantos los estudios, las investigaciones, el desarrollo de producción teórica acerca de las organizaciones sindicales. Hay un sesgo ahí, sobre todo en lo que se financia a nivel internacional para algunos tipos de estudios, que suelen no priorizar el desarrollo de investigación y producción de conocimiento en relación a las organizaciones sindicales. Entonces, consideramos que en ese dominio, en ese ámbito, en el ámbito de los estudios organizacionales, el estudio que llevamos adelante es un aporte en el marco de la construcción de reflexión teórica y de reflexión crítica sobre estos asuntos, que para nosotros es de mucha importancia. En ese marco, nosotros hemos definido varios temas a los que nos hemos abocado con más énfasis. Las prácticas sindicales es uno, el desarrollo de sentidos y subjetividades en la militancia y desde la militancia, el desarrollo de capacidades en las organizaciones. Hemos avanzado en la construcción de documentos teóricos que dan cuenta de procesos que pueden significar construcción de subjetividades a partir de unos trabajos con relatos de vida. Y en el marco del Congreso de los congresos, tenemos una excelente oportunidad de observar la vida sindical en una de sus instancias más importantes. Por las características del movimiento sindical uruguayo, por su forma organizativa, por el ejercicio de su manera de autogobernarse, los congresos del PIT-CNT son unas instancias de invaluable importancia.
En este congreso, ahora los compañeros van a desarrollar una serie de tópicos y ejes trabajados, pero adelantamos, simplemente como un titular previo, que las cuestiones de género y generaciones aparecen muy marcadas, la participación de la mujer, la participación de nuevas generaciones en el movimiento sindical, asuntos vinculados al uso de la tecnología y al efecto de la pandemia, y otros que dan cuenta de una distribución geográfica a nivel nacional de las y los delegados, de las y los congresales al Congreso, que dan cuenta de una mayor participación de sindicalistas del interior. Ahora los compañeros van a avanzar en esto que yo apenas señalo, y bueno, agradeciéndoles su presencia, los saludamos cordialmente. Buenos días. El psicólogo Fabio González y yo, sociólogo Héctor Seco, vamos a presentar en nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT las primeras conclusiones de los resultados del relevamiento realizado en el 14 Congreso del PIT-CNT en el pasado mes de noviembre. Bueno, ahora seguimos con la primer placa, como para ir presentando los primeros datos. Bueno, este es el tercer relevamiento que se hace en colaboración entre Facultad de Psicología y el Instituto Cuesta Duarte. Es un trabajo que venimos realizando desde el año 2015, 2018 y el corriente, el 2021, donde estudiamos el Congreso del PIT-CNT y sus congresales. Esta secuencia de estos últimos 3 años nos permitió establecer una serie de datos que nos permite relacionarlos con los datos de los congresos anteriores para mesurar cambios y permanencias en los datos recabados. Cabe señalar también de que desde 1993 hasta el 2015 no se hicieron estudios de los congresos, y en este sentido es muy importante el lugar que ocupa la Facultad de Psicología, el Instituto Cuesta Duarte, en asumir la responsabilidad de producir información, datos del Congreso y de sus congresales. Este año contamos con la novedad de que los formularios se hicieron de manera electrónica. Los congresales, cuando se acreditaban en el Congreso, mediante código QR se les enviaba un link que los dirigía al formulario electrónico, donde allí llenaban los datos y respondían las preguntas. En ese sentido, hubo un esfuerzo logístico muy importante, y es de recibo reconocer el esfuerzo de los jefes y jefas de las delegaciones y el compromiso de los congresales en el llenado del formulario y en la amplitud y profundidad con la que respondieron las preguntas. En este congreso tuvimos 1.144 delegados habilitados, de los cuales respondieron los formularios 114, de los 1.014, perdón, de los cuales se procesaron 975 formularios. Hubo un resto de formularios que no fueron analizados porque de algún modo no respondían informaciones claves para el relevamiento. Otra de las novedades es que se ingresan nuevas dimensiones de análisis, como por ejemplo la presencia de los congresales en anteriores congresos y el impacto de la pandemia en la vida sindical. De esta placa nos interesa resaltar la enorme respuesta de los delegados, que en un formulario electrónico llenaron no solo aquellas respuestas
más puntuales, como edad, antigüedad en el trabajo o antigüedad en años de escolaridad, de estudio. Se tomaron también el tiempo, la dedicación y el esfuerzo para que las respuestas abiertas, que eran más de una, escribir detallada y desarrolladamente sus opiniones sobre diversas cuestiones que se le interrogaban, lo cual tiene que ver con la comprensión de la importancia de esta tarea y de las opiniones de cada uno de los participantes. Bueno, en esta tabla vemos las respuestas de los 20 sindicatos que aportaron mayor cantidad de delegados. En esta tabla, en sus respuestas, vemos que se cubre el 83% de respuestas totales del relevamiento. A modo de ejemplo, para interpretar esta tabla, podemos poner el ejemplo de la FUS, que participó con 135 delegados, de los cuales respondieron 117, lo que significa que un 86.7% de la FUS, de los delegados de la FUS, respondieron la encuesta, lo que significa un 12% del total de respuestas. Del mismo modo, podemos pensar en la UNOT, en el cual participaron 20 delegados, del cual los 20 delegados respondieron el formulario, lo que lógicamente representa el 100% de los delegados de la UNOT, y lo que significa el 2.1% del total de las respuestas. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí tenemos, visualizamos en esta tabla dónde viven y dónde trabajan los delegados del 14º Congreso. Acá se observa claramente cómo en Montevideo y Canelones se concentra el 69% de los congresales. Si bien hay también representantes de los delegados en todos los departamentos. También cabe agregar que si vemos, en Canelones hay un 15.59% de delegados viviendo en Canelones, un 8.51% trabaja en Canelones. Eso quiere decir, esto nos muestra que hay un desplazamiento de los trabajadores de Canelones a otros departamentos. En el mismo sentido, pero al revés, en Montevideo tenemos que hay un 53.85% de delegados viviendo en Montevideo y un 61.54% de delegados trabajando en Montevideo. Eso quiere decir que, aparte de las personas que viven en Montevideo, vienen personas del interior del país a trabajar en Montevideo. Sí, interesa destacar tal vez, porque los números de cada departamento del interior planteados en porcentajes parecen números pequeños, pero de cualquier manera cuando uno mira cualquier departamento del interior, pongamos por caso Florida, 1.23, son 12 delegados de Florida, o sea, esta representación del interior, tomemos Salto, 2.26, son 22 delegados de Salto. Pues más allá de los porcentajes, da cuenta de la participación efectiva de todo el país, de un sindicalismo implantado en todo el país y donde, lógicamente, la mayor concentración en el conurbano de Montevideo, Canelones y también San José, pues tiene que ver con la mayor concentración de la población y los núcleos productivos del país. Bueno, acá tenemos los aspectos generales del relevamiento, donde en primer lugar podemos mencionar que los congresales titulares se ubicaron en el 69%, al igual que en el congreso anterior, en el del 2018. También podemos ver que hay un 45% de participación de la mujer en el congreso de este año, lo que expresa un aumento significativo de la participación de la mujer, más si lo relacionamos con el congreso del 2018, donde el porcentaje de participación se ubica en el 29%, y en el congreso del 2015, donde se ubica en el 19% la participación de la mujer. Más adelante vamos a ampliar más información sobre la participación de la mujer en este congreso, que bueno, son informaciones muy interesantes para pensar la perspectiva de género en el sindicalismo.
También tenemos el promedio de la edad de los participantes del Congreso, que se mantiene en los 45 años y se mantiene el 50% de delegados ubicados entre los 35 y 44 años, lo que se mantiene igual en relación a los congresos anteriores. Después, otra de las dimensiones relevantes para estudiar es la renovación de los congresales, en el cual el 69% de los participantes de este congreso no participó en el congreso anterior, es decir, en el del 2018, y un 68% no participó del congreso del 2015, allí dice 2016, pero en el año 2015, en el 12º congreso, bueno, un 68% no participó de ese congreso. También es relevante que el 67% de los congresales, de los delegados, tuvieron formación sindical. Los temas que estuvieron en juego son similares a los de los congresos anteriores: salud laboral, acoso laboral, historia del movimiento sindical, organización, economía política, etc. Pero ingresa como dimensión significativa los riesgos psicosociales en el marco de la pandemia. Sobre esta placa, evidentemente, lo que más llama la atención es el tema de género, un cambio significativo en evolución creciente y además con un salto de gran nivel, del 29 al 45. Estamos hablando de que 450 compañeras, mujeres, delegadas estuvieron presentes en el Congreso. Sobre esto, como decía Fabio, más adelante vamos a abrir este tema en varios aspectos. Y el otro es la renovación de delegados, ¿no? Que de un Congreso al otro haya más de un 60% de delegados nuevos. Bueno, es un proceso que deberá analizarse en todo caso y puede tener diversas causas en diversos lugares y en diversos sindicatos, pero lo que indica es una participación renovada de congresales, congreso a congreso, en los lugares de máxima representación del movimiento, en la máxima instancia orgánica que tiene el PIT-CNT, que en todo caso se podría leer sencillamente como un proceso de no enquistamiento, digamos, sino de que esas camadas de militantes que participan en las instancias máximas de decisión del movimiento sindical se van renovando y ejercitando en esta práctica congreso a congreso. Bueno, acá vemos los tramos de edad y bueno, observamos lo que decíamos anteriormente, que la mayoría se concentra entre los 40 y 49 años, representando el 35.1% de los delegados. Parece, digamos, obvio y sin embargo es muy significativo tener esta curva donde hay una inicial participación de jóvenes, que tal vez no sea muy grande, 5%, son 50, menores de 30 años. También hay que tener en cuenta que sucede que para participar de las instancias máximas de representación se requiere, bueno, una trayectoria que luego lo vamos a ver en los años de militancia sindical. Y por otro lado, se va ascendiendo hacia el promedio de los 45 años, en esa franja de 40 a 49, y va decreciendo en 60 o más. O sea, también en el tema etario es un movimiento sindical que evidentemente renueva su participación con distintas franjas de edad, lo cual hace también a un movimiento en permanente cambio. Bueno, acá en esta tabla vemos los gráficos del nivel educativo de los congresales. Sintéticamente podemos decir, en relación a los congresos anteriores y tomando en cuenta el congreso de este año, que la educación a nivel primaria y técnica, es decir, UTU, tiene una tendencia a la baja en los delegados participantes del Congreso. También se puede decir que los estudios de magisterio y terciario se mantienen desde el 2015 al 2021 iguales, sin variaciones, y se observa una tendencia al alta de lo que es la formación universitaria
y secundaria. Bueno, sobre este aspecto simplemente es una tendencia que viene manifestándose desde el 15 Congreso por lo menos, que es cuando lo hemos analizado, que son a niveles crecientes de formación de los trabajadores sindicalizados que participan en el Congreso, con la secundaria completa o incompleta en un grado creciente, así como los estudios terciarios de diverso tipo, lo cual habla de una calificación del mundo sindical representado en el Congreso a los efectos de abordar las distintas temáticas en las cuales el sindicalismo se ve enfrentado, desafiado en todos los terrenos de su actuación. Para el análisis de la problemática, ya sea específica del sector o para el análisis de los temas nacionales que están en su agenda. Bueno, acá en esta gráfica vemos la función de los delegados en su lugar de trabajo. Bueno, leyéndolo de derecha a izquierda, siguiendo la lógica de las agujas del reloj, tenemos que el 16,5 se autopercibe como obrero u obrera, el 25,3 se autopercibe como empleado o empleada, luego el 21,6 se percibe como funcionario o funcionaria administrativa o administrativo, luego con 14,1 se autopercibe como técnico o profesional y 14,5 se autopercibe como docente o maestro o maestra. Y en lugar de, en la categoría otro, hay un 8%. No lo hemos, acá lo que estamos leyendo y escuchando es la autopercepción, como decía Fabio, o sea, cada uno define su trabajo desde el ángulo de cómo él mismo lo categoriza. El 16% de obrero típicamente es posible pensar que se corresponde a la categoría de obreros industriales, y después hay un 25 y un 21 que podría haber algún terreno difuso entre empleado y funcionario. En realidad, si lo pensamos desde el ángulo de que todos son asalariados empleados, todos son empleados. ¿Qué función cumplen en sectores de servicios, en sectores administrativos? Bueno, habría que en todo caso cruzarlo más con datos específicos de cada sindicato y la tarea de cada trabajador para ver exactamente cómo se autodefinen con relación al trabajo que realizan. De cualquier manera, parecería que se corresponde de alguna manera a cómo se divide el Producto Bruto en Uruguay, el peso de la industria, el peso de los sectores de servicios y administrativos, así como los trabajos técnicos. Bueno, acá lo que observamos son las trayectorias de los delegados del Congreso, que básicamente se podría pensar en la trayectoria en el mundo del trabajo y en el sindicalismo. En ese sentido tenemos que el 72% tiene más de 10 años en su sector de actividad y hay un 20% que tiene entre 5 y 10 años en el sector de actividad. Por otro lado, el 9% tiene más de un año de afiliado a su sindicato y en promedio tienen 15 años de afiliación. Luego, el 88% tiene más de un año de delegado o delegada y el promedio es de 10 años en la delegatura. Sí, perdón Fabio, es el 90% tiene más de un año, hay una marca en la pantalla que nos jugó una mala pasada. Lo que habla reiteradamente, al igual que en el Congreso anterior, es que en un sindicalismo con una organización madura, consolidada e institucionalizada de larga data, podríamos decir que luego de la recomposición, después de la dictadura, el sindicalismo ha ido institucionalizando y reforzando sus organizaciones. La experiencia que se requiere para ocupar cargos de representación o dirección se corresponde con esa trayectoria de organizaciones maduras de larga data de desarrollo, lo cual tiene una correspondencia bastante lógica con la antigüedad en la vida sindical y también con la antigüedad en el puesto de trabajo o en la rama de trabajo en que se desempeñan las personas. Bueno, acá en esta gráfica lo que podemos apreciar es el cargo que ocupan los delegados en su sindicato
en el Congreso actual del 2021. Siguiendo la misma lógica de lectura de la gráfica anterior, tenemos que en el cargo de presidente hay un 10,1%, en el de secretario general un 6,8%, como miembro de la directiva hay un 39,1%, como delegado o delegada hay un 26,2%, con otras responsabilidades hay un 14,4% y sin ninguna responsabilidad un 3,6%. Esto tiene continuidad con el Congreso anterior. Nos interesa destacar el 26% que se define como delegados o el otro 3% que se define como que no tiene ninguna responsabilidad. O sea, en un Congreso de la máxima representación del movimiento sindical participan no solo las directivas de los sindicatos, sino que el 30%, o sea, un tercio de quienes están allí, corresponden a delegados de lugares de trabajo, compañeros que participan en distintas actividades sindicales, pero que no son los directivos de los sindicatos. Podríamos decir en clave sociológica que es una representación de las bases de los sindicatos en la máxima instancia que llega a un tercio. Estamos hablando de 300 personas en este Congreso que no son los máximos directivos de los sindicatos, lo cual tiene que ver con las formas de representación y participación en el movimiento sindical uruguayo. Bueno, en esta gráfica lo que vemos es una comparativa de los modos de ser elegido para la participación en los congresos, en este caso en los congresos 2018 y 2021. En lo que tiene que ver con el voto secreto, en el 2021 se ubica en el 4,7%, en lo que es el voto en asamblea a mano alzada es el 14,7%, designado por la directiva se ubica en el 48,5%, luego en lo que tiene que ver con la proporcionalidad en relación a las últimas elecciones es del 18,3% y la designación de acuerdo a estatutos se ubica en el 11,3%. En lo que tiene que ver la categoría otro se ubica, no se lee bien, pero alrededor del 4%. Sí, acá en la comparación, digamos, hay una cosa que es bastante obvia, que va cayendo con el paso de los años la elección de los delegados directamente en asambleas o a mano alzada, bajó del 14 al 7 y era más alta en el Congreso del 2015 y era más alta aún en el 93. Esto tiene que ver, lógicamente, con lo que decíamos antes, organizaciones sindicales que van consolidando su institucionalidad y de esa manera van previendo los mecanismos por los cuales, a través de las elecciones democráticas de sus direcciones, luego se quedan representados de alguna manera los distintos sectores o los distintos representantes de las distintas corrientes que integran cada sindicato en la participación en el Congreso. O sea, las formas institucionalizadas, ya sea designado por directiva, proporcional a elecciones o designación de acuerdo a estatutos, van adquiriendo una preeminencia central en esta evolución del sindicalismo uruguayo fuertemente organizado e institucionalizado. Bueno, en esta tabla vemos las cláusulas en los convenios. Bueno, se puede ver que existen diferentes cláusulas que se encuentran entre, por mencionar alguna, no discriminación, igualdad de oportunidades, licencias especiales, sala de lactancia, protocolos contra violencia basada en género y protocolos contra el acoso sexual y laboral. Y bueno, después hay otra categoría que es otros, donde bueno, se detalla el beneficio de guardería, cuota para personas trans, días libres por diferentes temas, ley de mano de obra, licencia por violencia de género, protocolos de alcohol y drogas, protección de casos de denuncias y protección contra despido de mujeres. En lo que tiene que ver con la dimensión cuantitativa, se observa que en los protocolos contra el acoso sexual y laboral se destaca el porcentaje en relación a los demás, ubicándose en un 64,1%.
Sí, esto después, si lo relacionamos con la agenda de género, evidentemente que un 64% de los congresales hable de que en los convenios colectivos lograron incorporar cláusulas de protocolo contra el acoso sexual o laboral y además protección para los casos de denuncia, está hablando de no solo una conquista legal, una conquista de derechos, sino que está hablando también de un espacio donde desde el colectivo de los trabajadores se pone en discusión, se limita el poder discrecional de mandos medios o directivos de las empresas, que es quienes suelen ser protagonistas de estos hechos. Entonces no es solo una cobertura legal que amplía la agenda de derechos que está instalada en el país, pero que también se instala en el mundo sindical y establece mecanismos concretos de protección, sino que además establece un espacio de disputa por el control de los cuerpos, por el control del trabajo en el lugar de trabajo, que entendemos que es absolutamente relevante. Bueno, acá es una de las categorías que son novedosas en relación a los congresos anteriores, que es el modo en que la pandemia afecta la actividad sindical. En estos resultados se observa que hay una heterogeneidad de situaciones, con datos que quizás en un primer momento se pueden pensar como contradictorios. Por ejemplo, en el ítem que habla de aumento de la capacidad de movilización de acción sindical, se señala que hay un 0%. Del mismo modo, en lo que tiene que ver sobre la pregunta sobre el aumento de los vínculos entre los miembros del sindicalismo, también se ubica en un 0%. Sin embargo, lo que aparece de forma destacada es la incorporación de nuevas tecnologías para la comunicación, que tan en boga estuvo cuando la pandemia estaba en su pico más alto. Acá la interrogante es cómo se relaciona este 40% significativo, por cierto, de las tecnologías de la información, que en teoría se podría pensar que vienen a complementar los obstáculos que presentaba el distanciamiento social, es decir, que la funcionalidad que uno podría pensar que tenían estas tecnologías era justamente para promover los vínculos entre los diferentes miembros del sindicato y aumentar la capacidad de movilización aún en situación de pandemia. Esto es algo que con el equipo estuvimos discutiendo, que quizás Héctor puede complementar. Sí, lo que está claro es que la afectación de pandemia fue muy relevante, pero que también actuó en forma dispar. Uno tendería a pensar que sectores enteros del mundo del trabajo que fueron enviados al seguro de paro encontraron más dificultades para compartir la vida y la actividad sindical que aquellos que mantuvieron su actividad laboral, aunque sea en condiciones restrictivas. Ese puede ser uno de los factores de disparidad por los cuales algunos dicen que fue afectada la capacidad de movilización y otros dicen que mejoraron nuevos vínculos. También es probable que la apropiación del uso de las tecnologías haya sido dispar. Hay una observación que nos hicieron en alguna de las respuestas. La gente de mayor edad, de 60 años, no pudo ir a sus lugares de trabajo, por lo tanto quedó aislada de sus compañeros, ni tampoco al sindicato. Y también hay una afectación de género que atraviesa esto, que es la sobrecarga de cuidados en las casas. Los niños quedaron en las casas sin educación y las tareas de cuidado que recaen la mayor parte de las veces en la mujer seguramente afectaron la posibilidad de su participación más allá de las nuevas tecnologías. Entonces, evidentemente hubo un tsunami sobre el mundo del trabajo que, por un lado, no logró desarticular la actividad sindical. Al contrario, en algunos aspectos se generaron nuevas capacidades, nuevas fortalezas, nuevos vínculos con otras organizaciones, como dice acá, notoriamente el caso de las ollas populares, pero también todo el proceso de juntada de firmas contra la LUC, y generó efectos dispares con afectaciones de género y con afectaciones que tienen que ver con las franjas etarias. Muy bien. Bueno, otras respuestas que tienen que ver con la pandemia, que bueno, como dice allí, tenemos que la pandemia promovió el mayor uso de las redes sociales, también promovió cambios a nivel laboral,
también impacta en la actividad sindical, obturando la capacidad de establecer asambleas presenciales. Significativamente se señala que aumentaron los niveles de estrés y, como decía Héctor, la pandemia también tiene el efecto paradójico de redoblar el compromiso de la militancia sindical. De nuevo, como recién mencionaba Héctor, la diferencia de edad y género respecto a su participación en lo que son las actividades presenciales y virtuales. Y por último, pero no menos importante, la asistencia, o mejor dicho, la participación del sindicalismo en la emergencia sanitaria, aportando con las ollas populares. Muy bien, acá tenemos la gráfica de identidad de género, donde tenemos un 45,2% se identifica como femenina, un 54,3% se identifica como masculina y un 0,5% se identifica en la categoría otra. Sí, simplemente queríamos reiterar la visualización del corte porque, bueno, es un dato muy fuerte. Ahora vamos a entrar en un desagregado y ya desde el otro congreso usamos los tres rangos, ¿no? Femenina, masculina y otra, en lo cual empiezan a aparecer la identificación fuera de lo binario por parte de algunos de los delegados, delegadas. Bueno, acá nos metemos en lo que tiene que ver con la participación de la mujer en el Congreso. Y bueno, observamos que participaron 441 mujeres, a diferencia del Congreso anterior, que participaron 278 mujeres. Se observa un incremento significativo en la participación de las mujeres. Y ellas se ubican en estos 10 sindicatos que se observan, que son la FUM, la FUS, COFE, FUESIS, otros, AEBU, FENAPES, SINTEP, SIFPOM y SUTEL. Otro de los datos que surgen del análisis de esta composición referida a las mujeres es que promedialmente tienen mayor formación que los hombres. En la placa se lee que tienen un 23% estudios en magisterio o terciarios, completos e incompletos, un 24% tienen estudios universitarios, de nuevo, completo o incompleto, y un 6% con estudios de posgrado. Al mismo tiempo, es interesante que un 65% no participó del congreso anterior y lo que ya venimos intuyendo, un 66% se vio afectada por la pandemia. Capaz que en el listado de sindicatos más grande fue pertinente ubicar el otros, porque no es un sindicato, sino que son varios sindicatos que tienen pocos representantes, pero que en su conjunto aportan la participación de un 5,7, o sea, 57 compañeras que participan por otros sindicatos que no son los de representación más numerosa y que en todo caso interesaba destacarlo. Capaz que otro dato interesante, en algunos casos es bastante lógico que sindicatos que tienen una alta participación de la mujer en su composición laboral tengan una representación muy alta, como puede ser el caso de la FUM. Es interesante, me parece, señalar el caso del sindicato de la policía, que integra 25 compañeras, lo cual es también una novedad entre los sindicatos y su participación en los congresos. Bueno, siguiendo con el lugar de las mujeres en el Congreso y en el sindicalismo en general, los cargos que ocupan son los de presidenta y secretaria general, que bueno, se muestra un movimiento del 8 al 15%. También tenemos que ocupan lugares en la directiva, que se mueve del 2018 al 2021, es decir, en el Congreso anterior, del 28 al 26%.
Después, en lo que tiene que ver categoría otros cargos, en el 2018 había un 8,6% y 2021 un 17,4%. Sin ningún cargo, en el 2018 había un 6,1%, en el 2021 un 4,9%, y sin datos solamente tenemos en el 2018 un 1,1%. Como una primerísima aproximación a estos datos, da la sensación de que se podría inferir que la mujer no solo participa más numerosamente en instancias como el Congreso, sino que empiezan a ocupar cargos de dirección de más alto nivel en los distintos sindicatos, y también que se mantiene una persistente presencia como delegadas de los lugares de trabajo. O sea, da la sensación de que no solo en número crece la representación de la mujer, sino que crece también en su rol en los sindicatos desde el punto de vista de los espacios de toma de decisión cotidianos. Bueno, este ítem también ingresa como novedoso en este relevamiento y refiere a la renovación en los congresos, es decir, la participación de nuevos congresales. Y bueno, allí se muestran los 10 sindicatos con mayor cantidad de congresales que no estuvieron en el congreso anterior, en el de 2018. Bueno, ahí tenemos a la FUS, que participa con 84 personas, COFE con 67, la FUM con 54, FUESIS con 48, el ZUNCA con 39 personas, el sindicato policial, el SIFPOM con 25, en la categoría otros 25 también, en AEBU 21 personas, FENAPES 20 y finalmente ADEOM con 16 personas. De esta composición de estos 10 sindicatos, se observa que el 49% son mujeres y que el 3% tiene primaria completa y un 46% tiene secundaria o UTU incompleta. El promedio de edad de estos sindicatos promedia de los 42 años, el 57% ha realizado cursos de formación sindical y el 49% se declaró como empleado o funcionario administrativo y un 13% como obrero. Sí, un comentario que habrá que seguirlo analizando cómo evoluciona, pero el promedio de 42 años es 3 años menor que el promedio general. Es una primera indicación, un primer indicativo de que podría estarse también gestando una renovación en las franjas etarias que participan en estas instancias de los congresos del movimiento sindical, leído desde el ángulo simplemente del promedio de los nuevos participantes. Bueno, aquí finalizando los datos del Congreso, por lo menos en este primer procesamiento de los datos, tenemos por un lado los logros que los delegados consideran que se han obtenido. En primera instancia tenemos la militancia que se expresa en el tejido de alianzas con otros movimientos sociales. En el plano político, la exitosa lucha para habilitar el referéndum contra la LUC. También se observa como logros el mantener los logros adquiridos. También se valora la capacidad de movilización del sindicato en tiempos de pandemia y de distanciamiento social. Y en el plano organizativo, la unidad sindical. Como desafíos se presentan ganar el referéndum, mantener el cuidado de la unidad y la identidad de clase, y finalmente como desafíos programáticos la protección de los derechos, salarios, evitar los despidos y defensa de la negociación colectiva. Sí, estas dos preguntas abiertas en las cuales se obtuvieron 975 respuestas. Volvemos a resaltar el esmero, el esfuerzo y la calidad del trabajo de los delegados al procurar señalar su opinión sobre estas dos preguntas centrales. Nosotros, a los efectos de una primera clasificación, tomamos como 3 planos. El plano político general de los desafíos del movimiento, el plano de conquistas, derechos
y el plano autoorganizativo, el plano en el cual el sindicalismo construye sus propias organizaciones. Los tres planos de alguna manera aparecen conceptualizados de distintas formas por los delegados, obviamente cada uno lo lee a su manera, pero se ordenan alrededor de estos ejes. Un congreso que estaba planteado en clave de discutir una coyuntura político-social atravesada por el desafío de enfrentar la LUC por un lado y todo lo que impactó sobre el mundo del trabajo, la asunción del nuevo gobierno y sus orientaciones y la pandemia, reubicó estos tres ejes ordenados de la manera que acá se plantea, ¿no? El logro central, conquistar las firmas, que eso tiene que ver con un plano de la organización que es las alianzas en el espacio de los movimientos sociales entre el propio movimiento sindical y otros espacios, con todo el esfuerzo político para llegar a construir una agenda común, un objetivo común y luego la movilización durante meses en tejido de alianzas que no solo se estructuran en el plano nacional, sino que se estructuran en cada sindicato, en cada barrio, en cada territorio. Entonces ahí se anudan el primer eje que acá está planteado, tejido de alianzas con movimientos sociales. Se anuda el objetivo político, que era de alguna manera el que ordenaba la discusión del Congreso de cómo enfrentar la nueva coyuntura y la estrategia a seguir, y ubica en un tercer plano el logro de haber logrado mantener espacios que tienen que ver con los derechos adquiridos, y esto va de defender la fuente de trabajo, el salario o la citación de los consejos de salario. En ese marco están ubicados, divididos de la misma manera, los desafíos que están por delante. El primero de ellos, en el horizonte cercano, la batalla por ganar el referéndum de marzo del año 2022, el cuidado de la herramienta sindical y de la unidad del sindicalismo en un solo espacio y la defensa de los derechos laborales en su amplia expresión, el trabajo, el salario, la negociación colectiva. Nos parece importante destacar que en un congreso que discutía con diferentes enfoques lo logrado, la manera de haberse alcanzado, las alianzas tejidas, la manera de leer la realidad, estas discusiones se dirimieron en mecanismos democráticos absolutamente reconocidos por todos, no puestos en discusión en ningún momento del plenario, más allá de las opiniones diferentes a la hora de votar distintos documentos o distintas propuestas. Esto parece ser, así se refleja también en las opiniones de los delegados. Uno no lee en las 975 opiniones un cruce que enfrente o que deslegitime las discusiones en torno a distintas opiniones. Al contrario, se cierran todas alrededor de reconocer la valía del espacio único del movimiento sindical como espacio legitimado históricamente para defender los intereses de los trabajadores, de la clase obrera. Quizás habría que poner un énfasis, más o menos, mejor dicho, apoyándonos en lo que acaba de decir Héctor, es sobre lo que tiene que ver con los desafíos, lo que tiene que ver con la defensa de salarios y despidos, que pensados en perspectiva, estos dos ítems no figuraban con igual intensidad en los congresos anteriores. Esto para el equipo nos pareció sumamente significativo y bueno, creo que valía la pena mencionarlo. Sí, sin duda, y responde sin duda a la nueva coyuntura política del país, a la cual el movimiento sindical tiene que enfrentar en este periodo. Cerramos por acá, buenas tardes, buenos días, muchas gracias, esperemos que les sea útil. Bueno, la verdad que me tocó hacer un cierre de una actividad que yo creo que es muy trascendente para el movimiento sindical, para nuestro instituto. La verdad, me ha impresionado más de lo que yo preveía cuando venía a mirar la información, el trabajo realizado. Fíjese que estas cosas son de las nuevas cosas que se tienen que incorporar, la información como un elemento central para la actividad sindical. Y para los que venimos de generaciones más viejas, muchas veces
más que la información teníamos el instinto o intentar analizar y comprender la realidad que tenerla con datos científicos. Yo vengo diciendo ya hace un tiempo que estamos en el movimiento sindical atravesando lo que yo le llamo la cuarta generación de dirigentes sindicales. Y creo que en definitiva este estudio y el Congreso, que en definitiva es el sedimento con el que se trabajó, creo que me confirma esa realidad. El movimiento sindical uruguayo tuvo una primera generación, que yo la llamaría la generación de la fundación, la que creó el movimiento sindical, las bases del movimiento sindical actual, que hizo un aporte, yo diría, importante para esa época, que fue bregar y luchar para intentar llevar a la unidad como una categoría de principios. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento sindical, incluso hasta los días de hoy a nivel mundial, no necesariamente la unidad es un tema de principio. Los que hemos tenido ya la oportunidad, países importantes, desarrollados, centrales, tienen más de una central sindical, tiene una, dos, tres. Ni que hablar si yo me voy a los vecinos del Brasil o a la Argentina. El movimiento sindical fíjense, estamos hablando de la década del 60, ubicó la unidad como un tema de principio. Y que para cualquier transformación en la vida del país o cualquier avance de los trabajadores, el tema de la unidad es un tema central. A la cual hoy, por ejemplo, es patrimonio y orgullo de los trabajadores uruguayos y de los sindicatos uruguayos estar unidos en una sola central. Y cuando tenemos la oportunidad de salir hacia el exterior, bueno, es una chapa que llevamos puesta y con mucho orgullo le decimos nosotros estamos unidos. Entonces, esa fue la primera generación, la generación que forjó la unidad, la generación que llevó a la unidad un tema de principio y que por si fuera poco, le tocó la más brava que fue la resistencia a los peores años de la historia de nuestro país, que fue la dictadura. Cientos, decenas de centenares de compañeros dirigentes sindicales de esa generación pasaron por las cárceles, las torturas, desaparecidos. Es decir, yo digo que esa generación tiene ese valor histórico de la resistencia y de la unidad como temas que nos aportó hacia adelante. Después de esa generación, el movimiento sindical emergió la segunda generación, que fue lo que se llamaba la generación del PIT, la generación que salía de la dictadura, la generación del año 83, de la explosión democrática, de la participación de los trabajadores a través de organizaciones y asociaciones laborales que querían imponer la dictadura. Por eso se llamaba PIT, porque era un plenario, porque la central, la CNT, estaba ilegal. Y esa fue la generación que marcó la recuperación democrática, la primavera de las libertades. Yo que he tenido la oportunidad, por la edad, fundamentalmente, de vivir esas etapas, era como el respiro, es decir, respirar libertad, era como un oxígeno extremadamente calificado. Y fue la pelea por reconquistar la democracia, por reconquistar los derechos, hasta los locales sindicales, que los compañeros que estaban presos salieran, la inmigración. Es decir, esa fue la generación del 83, el acto en el 1 de mayo, el acto en el 84, el Río de la Libertad posterior. Es decir, esa fue la generación que yo diría ya no era la primera, sino eran los compañeros, ya no eran los Gerardo Cuesta, ya no eran los Pietrarroya, sino que eran los Siganda, los Richard Rey, los Toriani, es decir, toda una generación que salió en esa época. Y eso marcó también muy importante porque
logró en un momento dado esa segunda generación tener mucho contacto con la primera. Es decir, lo que se llamaba la fusión, la unidad entre las generaciones de la primera generación y la segunda, que fue muy fermental, que generó además diferencias, líos, disputas. Yo me acuerdo que no era fácil cuando se juntaban y se tenían que entremezclar lo que era la primera generación con la segunda, los chisporroteos que eso generaba, las visiones distintas, actividades y metodologías muchas veces diferentes. Es decir, pero si una cosa había logrado comprender la segunda generación de la primera, era el principio de la unidad. Es decir, que podía haber problemas serios, como hubo en un momento dado en un congreso que se retiró a la mitad de un congreso, pero todos tenían, tanto la primera como la segunda, un gran sentido de la unidad como un tema fundamental. Y esa generación le tocó vivir también la época más difícil del neoliberalismo, la década de los 90, la década que significó el mayor retroceso en la situación laboral en el país, la caída de los salarios, la caída de derechos, desapareció la negociación colectiva, es decir, toda una época fue patrimonio de la pelea y de la resistencia de la segunda generación. Y posteriormente vino yo lo que le llamo la tercera generación, que es la generación que comienza un proceso de transformaciones con gobiernos progresistas que permitió la mayor transformación de las relaciones laborales en Uruguay en su historia. La historia de las relaciones laborales en Uruguay para mí tiene tres grandes mojones. La primera fue la ley de 8 horas, la segunda en el año 43 con la ley de Consejo de Salario, y la tercera fue las transformaciones que se hicieron a partir de 2006 con los proyectos de ley de negociación colectiva, libertades sindicales, etc. Al punto que yo recuerdo en esa etapa, yo militaba y era dirigente de FUES, un sindicato muy golpeado por las situaciones represivas, que era impensable tener, por ejemplo, organización en un supermercado, y que, bueno, las transformaciones de la tercera generación comienzan a aparecer en mi FUES y en esos sectores, una tercera generación de dirigentes sindicales que venían de esos sectores más golpeados y que no tenían antecedentes como en los sectores industriales o estatales, y que pertenecían a una generación de dirigentes en los servicios, en el comercio, que era un fenómeno en ese momento muy esmirriado, muy pequeño en el movimiento sindical. Yo me acuerdo, para ver ahora en el Congreso, si los compañeros lo mostraron, es decir, si va a este Congreso último, ahora con 90 delegados, y yo iba a los congresos en la década del 90 con 12 delegados, para ver la magnitud de las diferencias y las transformaciones, la cartelera sindical, el fuero sindical. Fíjense en que en el mundo, la vez pasada intenté decir dónde existía el fuero sindical al extremo de la reposición. En la mayoría, en la enorme cantidad de países, si un delegado sindical es despedido, siempre, hasta el día de hoy, en la mayoría, enorme mayoría, se arregla con más plata. Es decir, si un despido es común, se paga doble, triple, cuatriple. Solo en 3 lugares en el mundo existen la reposición. Es decir, que la empresa está obligada si echa un delegado sindical y se comprueba, a retomarlo. Y ese también fue el proceso de las renovaciones de la década del 2005. Entonces, transformaciones que también tuvo un hilo conductor, que es el tema de la unidad como un elemento de principio. Fíjese que si en un momento de flaqueza es posible que te dividas, también en un momento de auge, cuando los sindicatos son más grandes, más poderosos, que pueden decir, bueno, tengo una mirada más propia
y puedo dedicarme a lo mío, un montón de cosas, se podía dar también, con los procesos de cambio del 2005 en adelante, intentos de separación, intentos de que yo soy un sindicato grande, entonces ¿por qué tengo que cargar con los sindicatos chicos, que es una rémora para mí, para poder resolver mis conquistas? Pero también esa tercera generación refuerza el tema de la unidad como ese hilo invisible conductor que yo diría en muchos aspectos también es difícil de analizarlo, pero que hace al ADN de los sindicatos uruguayos, yo diría a la genética. Entonces, en ese congreso, en esa tercera generación, comienza a darse a partir del año 20, más o menos, el germen o el brote de una cuarta generación. Una cuarta generación con características, yo diría, especiales y diferentes a las anteriores. Un brote de generación que tiene en la información, en la comunicación, aspectos centrales de su desarrollo sindical y político. Y yo siempre pongo un dato que puede ser menor, pero que son también a veces las cosas que nos tienen que preocupar y algunos peligros que esas nuevas formas y ese desarrollo de la cuarta generación tiene. Por ejemplo, un dirigente sindical de la tercera generación conoció y militó con dirigentes de la primera generación. Ni que hablar con la segunda. Dirigentes de la segunda generación, tanto conocieran gente de la primera generación como de la tercera. Había un relato histórico de continuidad que se daba intergeneracional. Por ejemplo, nosotros hablamos del símbolo mayor de la unidad que fue el presidente de Elía, el fundador del PCNT y referente desde el punto de vista del principio de la unidad. Y la primera y la segunda y la tercera conoció a Delía. Vivió, estuvo sentado con él. Ahora esta cuarta generación ya no conoció al Pepe Delía. Y solo lo va a conocer por relatos, por historia o por fotos. Es decir, comienza un proceso de cambio generacional con un corte en el hilo conductor que por suerte se venía dando, pero los problemas biológicos hacen que tengamos una necesidad imperiosa, además de incorporar los temas de la comunicación y la información, y por eso esta investigación que realizamos, pero que también tiene que poner como objetivo la necesidad de plantear de forma permanente la continuidad histórica, los lazos de principios en torno a algunos aspectos fundamentales, de la definición, por ejemplo, de cosas que con el tiempo se siguen manteniendo, la unidad, como decíamos, pero consigna como arriban los que luchan, unidad, solidaridad y lucha. Es decir, son todas cosas que se vienen transmitiendo de generación en generación y tenemos ahora la necesidad y la obligación de que la cuarta generación incorpore todas las cosas nuevas, sobre todo sobre la base de la información y la comunicación, y podamos que en ese maremún de cosas que significa la información actual y la comunicación actual, no perdamos algunas cosas que son fundamentales y necesarias en esa continuidad que el movimiento sindical tiene que estar. ¿Por qué? Porque
seguimos sosteniendo que la unidad es un aspecto central. Pero no podemos hablar de que es lo mismo la unidad para la década del 60, cuando había un determinado paradigma y había determinadas cosas, que la unidad en el 70 y más adelante. Ahora bien, entonces yo quería hacer esto de la ubicación de la importancia de este Congreso. Para mí no es un Congreso más, es un Congreso más que además las cifras claramente lo instalan. Es un Congreso que hace cambios importantes en la composición etaria de los delegados, que son en definitiva los casi 1000 delegados, los 1000 principales dirigentes de base del movimiento sindical. Es decir, yo tengo ahí los principales 1000 delegados y los principales dirigentes de los sindicatos. Y hay un cambio importante etario, pero un cambio importante etario para bien, es decir, porque incorporan nuevas generaciones menores de 40 años o promedio de 40 años. Importa la presencia de esa brecha etaria, que también muchos de ellos no tienen años en el movimiento sindical, vienen de 2 o 3 años, 4 años de militancia, es decir, son generaciones específicamente nuevas, y como yo decía, a partir del año 20 como que se comienza a instalar hoy una cuarta generación. Yo estoy convencido que con ese ejemplo que yo ponía del Pepe de Lía, si hubiéramos puesto una pregunta, ¿quién conoció al Pepe de Lía de los 1000? Yo creo que ahí nos encontraríamos que efectivamente que la cuarta generación vino a instalarse ya a partir de esta instancia. Pero no solo es en lo etario, también hay cambios importantes en lo geográfico. Hay una mayor participación de los compañeros del interior, y eso tiene que ver con la información, la comunicación, la forma de traslado. Es decir, hay una participación mayor y que le hace, yo diría, bien al movimiento sindical. El movimiento sindical uruguayo siempre fue muy metropolitano, muy de ciudad, y a su vez muy de cinturones industriales. Es decir, no pensemos que el movimiento sindical uruguayo hace 20, 30 años tenía una amplitud desde el punto de vista territorial o de sectores productivos como tiene ahora. Antes era básicamente industrial y las empresas públicas, ese era el núcleo no solo duro del movimiento sindical, era casi su participación, escasa interior, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esto de los cambios geográficos son tremendamente importantes. Pero también esta cuarta generación está conformando un cambio también en el género. Yo si recuerdo lo que eran mis primeros años de militancia sindical, y estoy hablando unos cuantos, entrar a cualquier reunión era entrar en un lugar que no se podía ver del humo que había, y además todos varones. Humo y varones. Es decir, humo y otros olores que no quiero nombrarlos. Eso era el movimiento sindical. Eran movimiento sindical que, cuando yo empiezo, como todo joven, empiezo en una comisión juvenil y podíamos estar menos de 6 a 9, porque esa hora en las reuniones y las personas, los dirigentes, que eran mayores generalmente, no se podía hacer ruido. Es decir, había determinados cortes sociales, sociológicos, un montón de cosas que por suerte se barren en todas estas instancias. Entonces, me da la impresión que estos datos no solo son para presentarlos, son para trabajarlos, para estudiarlos, para aplicar políticas sobre ellos, para desarrollar actividades mucho más científicas y no tan al instinto.
Mi generación era muy del instinto, de hablar, de la arenga, de decir, y muchas veces tocando como podíamos, mucho de oído y de transmisiones verbales y un montón de cosas. Entonces me parece que alguna conclusión final, estamos para mí observando la cuarta generación, que tendrá enormes desafíos, que tendrá el principal desafío que es seguir cultivando y manteniendo la unidad, y tendrá el desafío de afrontar los cambios tecnológicos más grandes en la historia del Uruguay y del mundo que están sucediendo y que van a suceder en los próximos años. Por eso la necesidad de estos trabajos, de estos estudios, y creo que los compañeros que hicieron todo esto, los vamos a seguir molestando, queremos continuar con esto, porque queremos tener una secuencia histórica. Qué bueno sería que de aquí 8 años, yo no lo voy a estar, pero tener una secuencia de 10 años de trabajos en los congresos del PICNT nos puede dar herramientas muy importantes. Entonces, muchas gracias nuevamente a los compañeros que hicieron este trabajo. Está muy bien, muy bueno, propio de ellos, yo los conozco a casi todos y sé de su solvencia técnica, además de ser compañero y ser parte del movimiento sindical. Y bueno, sigamos trabajando y sigamos que estas actividades nos permitan seguir creciendo cada día más. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos.